Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que tal vez les parezca extraño al principio, pero que encierra una verdad profunda sobre cómo vivimos nuestra fe y cómo ordenamos nuestro corazón. Se acerca el 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, y hay quien piensa que dejando ciertos objetos en su cuarto evitará males o atraerá bendiciones. Otros creen que no hacerlo traerá desgracias. Pero déjenme preguntarles con cariño, ¿qué es lo que realmente atrae el mal a nuestra vida? ¿Un objeto olvidado sobre la mesa? ¿O un corazón desordenado, lleno de miedos supersticiosos, que busca protección en cosas en lugar de buscarla en Dios? La Virgen de Guadalupe no vino a enseñarnos magia, vino a enseñarnos amor, confianza y una fe que transforma desde dentro. Y hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre qué es lo que verdaderamente nos protege, qué es lo que nos acerca al bien y nos aleja del mal, y cómo una fe auténtica nos libera de todo temor infantil. Verán, hace algunos años conocí a una mujer que vivía aterrorizada. Cada fecha especial, cada advocación mariana, cada día santo, sentía que debía hacer ciertos rituales, poner tal imagen en tal lugar, encender velas en determinado orden, no barrer después de tal hora, guardar agua bendita bajo la cama. No lo hacía por amor, lo hacía por miedo. Miedo a que si no lo hacía, algo terrible le sucedería. Y cuando le pregunté por qué vivía así, me dijo algo que me partió el corazón. Padre, es que si no lo hago atraigo el mal. Le dije, hija, ¿tú crees que Dios es así? ¿Crees que la Virgen María, nuestra Madre, nos ama solo si cumplimos ciertos rituales externos? ¿Crees que ella, que intercede por nosotros con ternura infinita, nos castigaría por olvidar un objeto en nuestro cuarto? Y entonces comenzó a llorar. Porque detrás de todos esos rituales no había fe, había terror. Y el terror no viene de Dios. La superstición, queridos amigos, es uno de los grandes enemigos de la fe auténtica. Y lo es precisamente porque se disfraza de piedad, de devoción, de cuidado espiritual, pero en realidad es todo lo contrario. La superstición convierte a Dios en un tirano caprichoso, en alguien que nos vigila para castigarnos si no hacemos las cosas exactamente como Él supuestamente quiere. Convierte a la Virgen María en una figura distante y exigente, en lugar de la madre amorosa que ella realmente es. Y sobre todo, la superstición nos roba algo precioso, nos roba la libertad interior, esa paz profunda que nace de saber que somos amados incondicionalmente, que no tenemos que ganar el amor de Dios con gestos mágicos, sino que ese amor ya es nuestro y solo debemos abrirle el corazón. Cuando hablamos de atraer el mal o atraer el bien, tenemos que ser muy claros. No atraemos cosas buenas o malas porque dejamos o no dejamos ciertos objetos en ciertos lugares. Eso sería reducir la vida espiritual a un juego de causas mecánicas, como si Dios fuera un autómata que responde a nuestros rituales. La verdad es mucho más profunda y mucho más hermosa. Lo que realmente atrae el mal a nuestra vida es el desorden interior, el orgullo que nos cierra a la gracia, el rencor que envenena el alma, la lujuria que nos esclaviza, la avaricia que nos hace miserables, la pereza espiritual que nos deja vacíos. Y lo que atrae el bien es justamente lo contrario: un corazón ordenado, una voluntad que busca sinceramente a Dios, una vida coherente entre lo que creemos y lo que hacemos, una confianza filial en la providencia. Pensemos un momento en qué significa realmente venerar a Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando Juan Diego vio a la Virgen en el Tepeyac, ella no le dio amuletos, no le dijo, pon estas flores en tal lugar y estarás protegido. No le prometió que si hacía ciertos rituales evitaría desgracias. Le dio algo infinitamente más grande, le dio un mensaje de amor, de dignidad, de esperanza. Le mostró que Dios lo amaba tal como era, un indígena humilde, en medio de un mundo que lo despreciaba. Le dio la certeza de que no estaba solo, de que tenía una Madre Celestial que intercedía por él. Y le pidió algo concreto,
que fuera a hablar con el obispo, que construyera un templo, que llevara ese mensaje de amor a todos, no magia, misión, no superstición, fe operante. La Virgen de Guadalupe es un signo de protección, sí, pero no protege como un amuleto protege, protege como una madre protege, con su intercesión constante, con su presencia amorosa, con su ejemplo de fidelidad a Dios. Y nosotros la honramos no colocando objetos en lugares específicos por temor, sino viviendo como ella vivió, con el corazón abierto a la voluntad de Dios, con una fe que se traduce en obras concretas de amor, con una esperanza que no se apoya en cosas externas, sino en la fidelidad de Dios. Ahora bien, alguien podría decir, pero padre, entonces está mal tener una imagen de la Virgen de Guadalupe en mi cuarto, está mal hacer algún gesto especial el 12 de diciembre. No, queridos amigos, no está mal en absoluto. De hecho, es hermoso. Es hermoso tener imágenes sagradas en casa que nos recuerden el amor de Dios, que eleve nuestra mente y nuestro corazón hacia las realidades eternas. Es hermoso celebrar el día de Nuestra Señora de Guadalupe con devoción sincera, con oración, con gratitud por su intercesión y su ejemplo. Lo que no es hermoso, lo que no es sano, es hacer estas cosas por miedo supersticioso, creyendo que si no las hacemos atraeremos el mal, como si todo dependiera de esos gestos externos y no del estado real de nuestro corazón. Hay una diferencia enorme entre devoción y superstición. La devoción nos acerca a Dios con libertad y amor. La superstición nos ata con miedo y nos aleja de la verdadera fe. La devoción nos hace crecer en virtud y en paz interior. La superstición nos vuelve escrupulosos, ansiosos, incapaces de descansar en la providencia divina. La devoción nos lleva a ordenar nuestra vida entera hacia Dios. La superstición nos hace pensar que con ciertos gestos mágicos ya cumplimos, aunque nuestro corazón siga desordenado. Recuerdo a un joven que vino a verme hace tiempo. Estaba angustiado porque había olvidado hacer algo que según él debía hacer en cierta fecha mariana y ahora estaba convencido de que por eso todo le iba mal. Le dije, dime, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Rezas con el corazón? ¿Tratas a los demás con caridad? ¿Luchas contra tus defectos? ¿Buscas sinceramente hacer la voluntad de Dios? Se quedó callado. Después me confesó, Padre, casi no rezo, trato mal a mi familia, estoy lleno de rencores, no voy a misa, pero pensaba que con esos gestos externos estaría protegido. Le dije con cariño, hijo, lo que atrae el mal a tu vida no es que olvidaste un gesto externo, es que tu corazón está desordenado. Empieza por ahí, ordena tu interior, reconcíliate con Dios y con los demás y verás cómo todo cambia. Y así fue. Cuando comenzó a trabajar en su interior, cuando ordenó sus afectos y sus decisiones, su vida comenzó a cambiar. No por magia, por coherencia. Esta es la gran verdad que quiero compartirles hoy. Lo que realmente nos protege del mal y nos acerca al bien es la gracia de Dios acogida en un corazón bien dispuesto. Un corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios. Un corazón ordenado donde cada afecto está en su lugar correcto. Un corazón libre que no se deja esclavizar ni por el miedo ni por el deseo desordenado. Un corazón confiado que sabe que Dios provee, que Dios protege, que Dios guía, no porque hagamos ciertos rituales, sino porque somos sus hijos amados. Y aquí es donde entra la verdadera comprensión de lo que algunos llaman la ley de atracción. No es que con nuestros pensamientos mágicamente atraemos cosas del universo. Esa es una visión superficial y engañosa. La verdad es que nuestro estado interior sí influye poderosamente en cómo vivimos, en qué decisiones tomamos, en qué oportunidades vemos o dejamos pasar, en cómo nos relacionamos con los demás. Una persona que vive con miedo supersticioso, pendiente de si hizo o no hizo tal ritual, no está viviendo en libertad, está atada. Y esa atadura le impide ver con claridad, decidir con libertad, actuar con confianza.
En cambio, una persona que vive con el corazón ordenado, con fe auténtica, con confianza en Dios, esa persona está libre y desde esa libertad puede discernir mejor, decidir mejor, vivir mejor. Pensemos en María misma. ¿Qué la protegió del mal? No fueron rituales externos, fue su corazón inmaculado, su sí total a Dios, su confianza absoluta en la providencia incluso cuando no entendía, su libertad interior que le permitió decir, hágase en mí según tu palabra. Ese es el verdadero camino, no el miedo supersticioso, sino la fe operante, no los gestos mágicos, sino la transformación interior, no la dependencia de objetos externos, sino la dependencia amorosa de Dios. Cuando el corazón está ordenado hacia Dios, cuando vivimos en gracia, cuando nuestros afectos están bien jerarquizados, cuando nuestra voluntad está educada en el bien, entonces sí hay una verdadera atracción del bien. Pero no es una atracción mágica, es una atracción moral y espiritual, porque un corazón así ve mejor las cosas, discierne mejor las situaciones, toma mejores decisiones, se rodea de mejores personas, aprovecha mejor las oportunidades que Dios le da y sobre todo vive en paz. Y esa paz es en sí misma una protección poderosa contra el mal, porque el mal entra más fácilmente en corazones turbados, ansiosos, desordenados. Hay un pasaje del Evangelio que me gusta mucho y que viene muy a propósito aquí. Es cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. No dice, hagan tales rituales y no se turbarán. Dice, crean en Dios, crean también en mí. La protección, la paz, la vida plena no vienen de gestos externos, vienen de la fe, de una fe viva, personal, confiada, una fe que nos hace vivir con dignidad y con esperanza, sabiendo que estamos en las manos de un Padre que nos ama infinitamente. Y aquí quiero hacer una precisión importante. No estoy diciendo que los sacramentales, los objetos benditos, las imágenes sagradas no tengan valor. Claro que lo tienen. La Iglesia misma nos los da como medios para elevar nuestra mente y nuestro corazón a Dios, como recordatorios de las realidades espirituales, como signos de nuestra fe. Pero su valor no es mágico, su valor es sacramental. Nos ayudan en la medida en que nuestra fe es auténtica y nuestro corazón está bien dispuesto. Una imagen de la Virgen de Guadalupe en mi cuarto es maravillosa si me recuerda su ejemplo, si me mueve a imitarla, si me impulsa a rezar, si me ayuda a vivir mejor. Pero si pienso que simplemente por tenerla ahí ya estoy protegido automáticamente, aunque mi vida esté desordenada, entonces he convertido algo sagrado en un amuleto. Y eso no honra ni a la Virgen ni a Dios. El 12 de diciembre es un día hermoso. Es el día en que celebramos la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, ese momento extraordinario en que el cielo se inclinó hacia la tierra para recordarnos el amor de Dios. Es un día para agradecer, para rezar, para renovar nuestra devoción mariana. Es un día para recordar que tenemos una Madre Celestial que intercede por nosotros, que nos comprende, que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Pero no es un día para hacer rituales supersticiosos por miedo, es un día para crecer en amor y en confianza. Si en tu cuarto tienes una imagen de la Virgen de Guadalupe, qué hermoso. Pero lo que importa no es que esté o no esté ahí en tal fecha. Lo que importa es lo que esa imagen despierta en tu corazón, te mueve a rezar, te recuerda el amor de Dios, te inspira a ser mejor persona, te ayuda a vivir con más fe, más esperanza, más caridad. Si es así, bendita imagen. Pero si está ahí solo por temor supersticioso, entonces no está cumpliendo su verdadera función. Porque los sacramentales no son amuletos. Son medios de gracia que funcionan cuando se usan con fe verdadera. He visto muchas personas que tienen sus casas llenas de imágenes sagradas, de objetos benditos, de reliquias, pero cuyas vidas están completamente desordenadas. Viven en pecado grave, tratan mal a sus familias, están llenas de rencor y de amargura, no van a misa, no rezan de corazón, pero se sienten seguras porque tienen esos objetos. Y cuando algo malo les pasa, se quejan, pero si yo tengo tantas imágenes benditas, ¿cómo puede pasarme esto? Y la respuesta es clara, porque Dios no es un mago. Dios es un Padre que respeta nuestra libertad,
que nos llama a la conversión verdadera, que quiere transformar nuestro corazón, no solo decorar nuestra casa con objetos piadosos. Por el contrario, he conocido a personas que tal vez no tienen muchas imágenes, que viven con sencillez, pero cuyo corazón está completamente entregado a Dios. Rezan con fe, luchan contra sus defectos, tratan a los demás con caridad, viven los sacramentos con devoción sincera, y esas personas están verdaderamente protegidas, no porque tengan o no tengan tal objeto en tal lugar, sino porque su vida entera está ordenada hacia Dios. Viven en gracia, y la gracia es la verdadera protección contra el mal. Entonces, ¿qué es lo que realmente atrae el mal? No es dejar u olvidar objetos en ciertos lugares. Lo que atrae el mal es el pecado. El pecado desvirtúa nuestra percepción, oscurece nuestra inteligencia, debilita nuestra voluntad, desordena nuestros afectos. El pecado nos hace vulnerables porque nos separa de Dios, que es nuestra verdadera fortaleza. Cada vez que elegimos el mal, cada vez que nos apartamos conscientemente de lo que sabemos que es bueno y verdadero, estamos abriendo puertas al desorden interior. Y ese desorden se manifiesta luego en nuestra vida concreta, en relaciones rotas, en decisiones equivocadas, en sufrimientos que nosotros mismos nos causamos. Y por el contrario, ¿qué es lo que atrae el bien? La gracia, la vida en gracia. Cuando vivimos en amistad con Dios, cuando nuestro corazón está limpio, cuando nuestra intención es recta, cuando buscamos sinceramente hacer su voluntad, entonces sí estamos en el camino del bien. No porque mágicamente las cosas nos salgan perfectas, sino porque vivimos con la luz necesaria para discernir, con la fuerza necesaria para decidir bien, con la paz necesaria para aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que sí podemos. Hay algo más que quiero compartirles. La superstición no solo es espiritualmente peligrosa, también es psicológicamente dañina, porque nos vuelve personas ansiosas, escrupulosas, incapaces de vivir en paz. Siempre estamos preocupados. Hice bien el ritual, lo hice en el momento correcto, puse el objeto en el lugar correcto, y si me olvidé de algo, y si por eso me va a pasar algo malo. Esta es una forma de vivir agotadora y triste. No es la vida abundante que Jesús vino a traernos. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Una vida de libertad, de paz, de confianza filial en Dios. Cuando entendemos esto, cuando dejamos atrás los miedos supersticiosos y abrazamos la fe auténtica, todo cambia. Ya no vivimos pendientes de si hicimos o no tal cosa externa. Vivimos pendientes de lo que realmente importa. ¿Está mi corazón en paz con Dios? ¿Estoy viviendo en gracia? ¿Estoy luchando contra mis defectos? ¿Estoy creciendo en virtud? ¿Estoy tratando a los demás con caridad? ¿Estoy aprovechando los medios que Dios me da, especialmente los sacramentos, para crecer espiritualmente? Estas son las preguntas importantes. No si dejé o no tal objeto en tal lugar. Y quiero decirles algo más. Cuando vivimos así, cuando vivimos con esta libertad interior que nace de la fe auténtica, no solo nosotros nos beneficiamos, también bendecimos a los que nos rodean. Porque una persona libre interiormente, una persona que confía en Dios y vive en paz, irradia esa paz, contagia esa confianza, ayuda a otros a liberarse también de miedos innecesarios. En cambio, una persona supersticiosa, una persona que vive en la ansiedad de cumplir rituales externos por miedo, contagia esa ansiedad. Y así se van transmitiendo de generación en generación estas formas de vivir la fe que en realidad no son fe auténtica. Por eso es tan importante que eduquemos bien nuestro corazón, que formemos bien nuestra conciencia, que conozcamos nuestra fe. La ignorancia religiosa es terreno fértil para la superstición. Cuando no conocemos bien lo que realmente enseña la Iglesia, cuando no entendemos la naturaleza de los sacramentales, cuando confundimos devoción con magia, entonces caemos fácilmente en estas trampas. Pero cuando nos formamos bien, cuando estudiamos nuestra fe, cuando leemos el catecismo, cuando escuchamos buena predicación, cuando nos dejamos guiar por buenos sacerdotes y buenos maestros espirituales, entonces crecemos en libertad y en verdad.
La Virgen de Guadalupe es maestra de esta libertad. Ella misma nos enseña que lo importante no son los gestos externos, sino el corazón. Cuando se apareció a Juan Diego, lo que transformó todo no fue un ritual mágico, fue el encuentro personal, el diálogo amoroso, la invitación a confiar, la certeza de ser amado. Juan Diego no salió del Tepeyac con una lista de cosas que debía hacer para estar protegido. Salió con una misión clara, con el corazón transformado, con una fe renovada. Y eso cambió no solo su vida, sino la vida de todo un continente. Imagínense si Juan Diego hubiera sido supersticioso, si hubiera pensado, debo llevar estas flores al obispo exactamente a esta hora, de esta manera, o si no pasará algo terrible, habría vivido en ansiedad. Pero no fue así. Él confió, obedeció, actuó con libertad y con fe, y por eso pudo ser instrumento de Dios para algo tan grande. Así debemos vivir nosotros también, no con miedo supersticioso, sino con confianza filial. No pendientes de rituales externos, sino atentos a la voz de Dios en nuestra conciencia. No buscando protección mágica, sino buscando la gracia que transforma. Y aquí quiero volver a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que no deberías dejar en tu cuarto antes del 12 de diciembre? La respuesta verdadera es esta: no dejes el desorden interior. No dejes el pecado sin confesar. No dejes los rencores sin perdonar. No dejes las heridas sin sanar. No dejes la pereza espiritual sin combatir. No dejes tu corazón sin ordenar hacia Dios. Eso sí atrae el mal. Eso sí te hace vulnerable. Eso sí te aleja del bien. No un objeto olvidado sobre la mesa. El 12 de diciembre entonces es una hermosa oportunidad, pero no una oportunidad para hacer rituales supersticiosos. Es una oportunidad para renovar nuestra fe, para agradecer a Dios el don de María, para pedirle a Nuestra Señora de Guadalupe que interceda por nosotros, para examinar nuestra vida y ver qué necesita ser ordenado, para comprometernos de nuevo a vivir como verdaderos hijos de Dios. Es una oportunidad para crecer en libertad interior, en confianza, en amor auténtico. Y les aseguro, queridos amigos, que cuando viven así, cuando dejan atrás los miedos supersticiosos y abrazan la fe verdadera, experimentan una paz que el mundo no puede dar. Una paz que no depende de si hicieron o no tal cosa externa. Una paz que nace de saber que están en las manos de Dios, que son amados infinitamente, que tienen una Madre Celestial que intercede por ustedes, que nada puede separarlos del amor de Cristo. Esa es la verdadera protección. Esa es la verdadera seguridad. Esa es la vida abundante que Jesús vino a traernos. Así que celebren el 12 de diciembre con alegría, con devoción sincera, con gratitud profunda. Tengan imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe en su casa si así lo desean, porque son hermosas y nos recuerdan su amor materno. Recen con fe, participen de la Eucaristía, renueven su consagración a María, pero háganlo todo desde la libertad, desde el amor, desde la confianza, no desde el miedo, porque María no es una madre que nos atemoriza, es una madre que nos libera, que nos consuela, que nos guía hacia su Hijo. Y su Hijo vino a liberarnos de todo temor, de toda esclavitud, de toda superstición, para que vivamos como hijos de la luz en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que Nuestra Señora de Guadalupe interceda por todos nosotros, para que crezcamos en fe auténtica, en esperanza firme y en caridad sincera. Que ella nos enseñe a vivir con el corazón ordenado hacia Dios, con confianza filial en la providencia, con libertad interior que nos permita ser instrumentos de su amor en el mundo, y que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre en su paz, hoy y todos los días de nuestra vida. Cierta vez, una señora me buscó después de una conferencia. Sostenía un pequeño frasco de vidrio entre sus manos y me preguntó, casi avergonzada: Padre, tengo agua bendita en casa, pero nunca la uso. Se queda ahí guardada como si fuera un amuleto. ¿Está bien eso? La miré con ternura y respondí: el agua bendita no es un amuleto, es un signo, una invitación. Y tal vez lo más importante no sea tenerla guardada, sino entender por qué la guardas así, sin tocarla,
sin dejar que entre en tu vida. Ella se quedó en silencio y percibí que aquella pregunta simple escondía algo mucho más profundo. El miedo de que los símbolos sagrados perdieran el sentido, o peor, de que ella misma hubiera perdido el sentido de lo sagrado. ¿Cuántos de nosotros guardamos agua bendita en casa pero rara vez la usamos? ¿Cuántos la ven como objeto decorativo, herencia de la abuela, costumbre antigua, pero no como aquello que realmente es un sacramento, un gesto de fe, un acto de confianza? Hoy quiero conversar contigo sobre esto, no para juzgar, sino para comprender juntos qué significa tener agua bendita en casa y más aún qué significa dejarla entrar en el corazón. El agua bendita no es mágica. No es una poción que aleja el mal por sí misma, como si la materia tuviera poder independiente de la fe, de la disposición interior, de la vida que llevas. El agua bendita es un sacramental, algo que la Iglesia nos ofrece como signo sensible de la gracia de Dios. Ha sido bendecida, consagrada, separada para un uso sagrado. Y por eso cuando la usas con fe, se convierte en un gesto de invocación, de súplica, de recuerdo, de que no estás solo. Pero nota, con fe. No basta tener el frasco en casa. Es preciso que tu corazón esté dispuesto a reconocer lo que aquella agua representa, porque en el fondo el agua bendita nos recuerda nuestro bautismo. De aquel momento en que fuimos sumergidos en la vida nueva de Cristo, purificados del pecado original, marcados como hijos de Dios, ella nos recuerda quiénes somos. Y ese recuerdo no es nostálgico, no es pasivo. Es un llamado constante a la coherencia, a la santidad, a la conciencia de que llevamos en nosotros la dignidad de los bautizados. Cuando te signas con agua bendita al entrar en casa, cuando la pones en la frente de tus hijos antes de dormir, cuando la usas para bendecir los ambientes donde vives, no estás haciendo un ritual vacío. Estás diciendo, Señor, recuerdo que esta casa es tuya, que esta vida es tuya, que yo soy tuyo. Es un gesto pequeño, pero profundamente significativo, porque trae al cotidiano la presencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué tanta gente tiene agua bendita en casa y nunca la usa? Creo que hay varias razones, y todas ellas revelan algo importante sobre el estado de nuestro corazón. La primera es el olvido. Simplemente olvidamos. Guardamos el agua bendita en el armario, en el cuarto, en algún rincón y se vuelve parte del paisaje, invisible, inerte. Esto sucede porque nuestra fe también fue guardada, relegada a momentos específicos, a emergencias, a tradiciones que repetimos sin pensar. La fe viva, ardiente, presente, que transforma el día a día, esa fe fue olvidada y con ella los gestos que la alimentan. La segunda razón es el miedo de parecer supersticioso. Vivimos en una época en que todo necesita ser racional, explicado, científico. Y los gestos religiosos, especialmente los más simbólicos, son muchas veces vistos como restos de un tiempo premoderno, cosas de gente que aún no ha evolucionado lo suficiente. Entonces hay personas que hasta creen, pero tienen vergüenza de usar agua bendita, de hacer la señal de la cruz en público, de orar en voz alta, como si la fe necesitara esconderse para ser respetable. Pero la fe verdadera nunca tuvo miedo de ser visible, de ser concreta, de manifestarse en gestos simples y humildes. La tercera razón es la confusión entre fe y magia. Algunas personas usan agua bendita como si fuera un objeto mágico, algo que por sí solo aleja el mal, trae protección, garantiza resultados. Y cuando perciben que no funciona así, que la vida continúa difícil, que los problemas no desaparecen al echar agua bendita en las esquinas de la casa, se decepcionan y abandonan la práctica. Pero esto sucede porque nunca entendieron lo que el agua bendita realmente es. No es un escudo automático contra el sufrimiento, es un signo de confianza, un gesto que expresa la fe de quien la usa, un medio por el cual la gracia de Dios puede actuar en el alma dispuesta. Sin fe, sin vida interior, sin esfuerzo moral, el agua bendita no hace nada, no porque sea ineficaz,
sino porque Dios respeta nuestra libertad y no actúa donde no hay apertura, donde no hay corazón receptivo. Recuerdo otra historia. Un hombre me dijo una vez que tenía agua bendita en casa, pero que nunca la usaba porque pensaba que no hacía diferencia. Padre, yo oro, voy a misa, intento vivir bien. ¿Para qué necesito agua bendita? Y yo respondí, tienes razón al decir que lo esencial es la oración, la misa, la vida moral, pero los sacramentales existen justamente para alimentar esa vida, para hacerla más concreta, más presente, más encarnada. No necesitas agua bendita para salvarte, pero ella puede ayudarte a recordar todos los días que eres hijo de Dios. Se quedó pensativo. Después me contó que comenzó a usar agua bendita al despertar, al salir de casa, al volver, y que aquello cambió algo en él. No de forma dramática, no con milagros espectaculares, pero percibió que estaba más atento a la presencia de Dios, más consciente de sus elecciones, más pacífico ante las dificultades, porque aquel gesto simple, repetido con fe, iba moldeando su corazón, educando su voluntad, recordándole que no caminaba solo. Y eso es lo que el agua bendita hace. No resuelve problemas por magia. Nos recuerda quiénes somos, quién es Dios, que la vida cristiana es una vida de confianza, de entrega, de búsqueda constante por la santidad. Ahora, hay algo más profundo que necesita ser dicho. El agua bendita solo tiene sentido si la vida que llevas también busca ser bendita. Si la usas, pero vives en la mentira, en la impureza, en el egoísmo, en la falta de caridad, entonces aquel gesto no pasa de ser hipocresía, porque los sacramentales no son independientes de la vida moral. Son expresiones de una fe que debe estar viva, coherente, encarnada en las decisiones cotidianas. No puedes pedir la protección de Dios por la mañana usando agua bendita y después pasar el día entero hablando mal de otros, engañando en el trabajo, maltratando a quien está a tu lado. Eso sería una contradicción profunda. El agua bendita nos llama a la coherencia, nos dice, fuiste bautizado, eres hijo de Dios, llevas una dignidad sagrada, vive de acuerdo con eso, y esa coherencia es lo que hace la fe verdadera. No basta tener gestos religiosos si la vida es un desorden moral. No basta ir a misa los domingos si durante la semana actúas como si Dios no existiera. La fe cristiana es exigente, es radical, porque nos pide la totalidad. Cuerpo, alma, mente, voluntad, todo orientado hacia Dios, todo ordenado según el amor. Y aquí entra algo en lo que Padre Ángel siempre insiste, la educación de la voluntad. La voluntad necesita ser educada para el bien, para la verdad, para el amor. Y los sacramentales, como el agua bendita, son medios pedagógicos que Dios nos ofrece para ir educando esa voluntad, para ir moldeando nuestro corazón según el corazón de Cristo. Cada vez que usas agua bendita con fe, estás diciendo, Señor, quiero vivir como tu hijo. Quiero que mi casa sea un lugar donde tú habitas. Quiero que mi vida sea una ofrenda agradable a ti. Y eso va transformándote, no de forma mágica, sino de forma real, profunda, verdadera. Porque la transformación cristiana no es instantánea, no es espectacular. Es lenta, paciente, hecha de pequeños gestos repetidos con amor, con fe, con perseverancia. Es como regar una planta todos los días. No ves el cambio de una hora para otra, pero con el tiempo la planta crece, florece, da frutos. Así es la vida espiritual. Y el agua bendita es como esa gota de agua que todos los días va regando tu corazón, va recordándote que Dios está presente, que no estás solo, que la gracia está a tu alcance. Pero entonces, ¿cómo usar el agua bendita? No hay una fórmula rígida, no hay reglas inquebrantables. Lo importante es que sea un gesto de fe, hecho con conciencia, con amor, con confianza. Puedes usarla al despertar, haciendo la señal de la cruz y pidiendo a Dios que bendiga tu día. Puedes usarla al entrar en casa, recordando que aquel espacio es sagrado, es el lugar donde vives, donde amas, donde buscas la santidad. Puedes usarla para bendecir a tus hijos, tu cónyuge,
tus cosas, no porque se vuelvan mágicas, sino porque estás consagrando todo eso a Dios, estás reconociendo que todo es don, todo viene de Él, todo debe volver a Él. Puedes usarla en momentos de tentación, de miedo, de duda, como un gesto de súplica, de invocación, de confianza. Y siempre, siempre que la uses, hazlo con el corazón atento, con la mente presente, con la voluntad dispuesta, porque el gesto sin el corazón es vacío. Y el corazón sin el gesto puede volverse abstracto, desencarnado, distante de la realidad concreta de la vida. Hay también la cuestión de los ambientes. Muchas personas preguntan si deben poner agua bendita en las esquinas de la casa, en las puertas, en las ventanas. Y la respuesta es sí, puedes hacer eso, pero siempre con la conciencia de que no es el agua la que santifica la casa, sino la vida de oración, de caridad, de virtud que vives dentro de ella. Una casa donde se ora, donde se ama, donde se perdona, donde se busca vivir según el Evangelio. Esa casa es bendita, esté o no llena de agua bendita en las esquinas. Pero si usas el agua bendita como un gesto de consagración, de entrega, de reconocimiento de que aquel espacio pertenece a Dios, entonces sí, es un gesto hermoso, significativo, que expresa tu fe. Lo importante es no caer en la superstición, no pensar que el agua por sí misma aleja el mal. Lo que aleja el mal es la gracia de Dios, acogida en un corazón humilde, en una voluntad firme, en una vida coherente. El agua bendita es un medio, un signo, un instrumento, pero no sustituye la conversión, la oración, la vida sacramental. Y aquí quiero tocar un punto delicado pero necesario. Hay personas que acumulan objetos religiosos, agua bendita, rosarios, imágenes, medallas, pero viven con el corazón cerrado, con el alma amargada, con la vida moral en desorden. Y piensan que esos objetos van a salvarlas, van a protegerlas, van a garantizarles la bendición de Dios, pero no funciona así. Dios no se deja manipular, no es un mago que atiende pedidos porque tienes agua bendita en casa. Es Padre, y como todo Padre verdadero, Él quiere tu bien, tu santidad, tu libertad interior. Y eso solo sucede cuando te abres a Él, cuando te conviertes, cuando ordenas tu vida según el amor. Los sacramentales son ayudas, son apoyos, son signos sensibles de la gracia, pero no sustituyen la conversión del corazón. No sustituyen la necesidad de oración, de confesión, de comunión, de vida moral. No sustituyen el esfuerzo de crecer en virtud, de vencer el egoísmo, de amar de verdad. Si tienes agua bendita en casa pero no tienes caridad en el corazón, entonces aquella agua no sirve de nada, porque lo que Dios busca no es la apariencia de piedad, sino la verdad de la vida. Y la verdad de la vida está en las elecciones que haces, en las palabras que dices, en los gestos de amor o de egoísmo que practicas todos los días. Recuerdo un pasaje que siempre me tocó. Jesús dice en el Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto se aplica perfectamente a los sacramentales. No basta tener agua bendita, no basta usarla, no basta hacer gestos religiosos. Es preciso hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Que vivas en el amor, que busques la santidad, que ordenes tu vida según la verdad, que trates a los otros con justicia y misericordia, que seas paciente, generoso, humilde, puro de corazón. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando vives así, entonces los sacramentales ganan sentido pleno, porque expresan una fe que es real, una confianza que es verdadera, un amor que es concreto, y Dios, que ve el corazón, responde a esa fe, no necesariamente con milagros espectaculares, sino con la gracia de perseverar, de crecer, de acercarse cada vez más a Él. Hay también otra dimensión importante. El agua bendita nos recuerda la lucha espiritual. Vivimos en un mundo donde el mal existe, donde hay tentaciones, donde hay fuerzas que buscan alejarnos de Dios. Y la Iglesia siempre enseñó que los sacramentales, usados con fe, pueden ayudarnos en esa lucha. No porque tengan poder mágico, sino porque expresa nuestra confianza en Dios, nuestra invocación de su protección, nuestra conciencia de que no luchamos solos,
San Pablo habla de la armadura espiritual, de la necesidad de estar vigilantes, de orar sin cesar. Y el agua bendita puede ser parte de esa vigilancia, parte de esa oración continua. Cuando la usas, estás diciendo: Señor, confío en ti. Sé que sin ti nada puedo, pero contigo todo lo puedo. Me coloco bajo tu protección, invoco tu nombre, recuerdo que soy tu hijo bautizado. Y eso tiene efecto real, no porque el agua sea mágica, sino porque Dios responde a la fe, porque Él actúa donde hay confianza, donde hay apertura, donde hay corazón humilde y dispuesto. Pero cuidado, la lucha espiritual no es folclórica, no es dramática como en las películas, es cotidiana, es silenciosa, es interna, es la lucha contra el egoísmo, contra la pereza, contra la sensualidad desordenada, contra la vanidad, contra la mentira. Es la lucha para vivir cada día con coherencia, con amor, con fidelidad a Dios. Y en esa lucha los sacramentales son aliados discretos, son recordatorios constantes, son gestos que van educando la voluntad, pacificando el corazón, fortaleciendo el alma. No esperes que el agua bendita resuelva todo por ti, no lo hará, pero puede ayudarte a recordar quién eres, a quién perteneces y por qué vale la pena luchar. Y eso ya es mucho. Porque al final la vida cristiana no es sobre tener objetos sagrados, es sobre ser santo, es sobre dejar que Dios te transforme de dentro hacia afuera hasta que toda tu vida sea una ofrenda agradable a Él. Entonces, cuando mires aquel frasco de agua bendita en tu casa, pregúntate: ¿qué significa esto para mí? ¿Es apenas una costumbre, una herencia, una tradición que repito sin pensar? ¿O es un signo vivo de mi fe, un gesto concreto de confianza en Dios, un recuerdo diario de que soy hijo bautizado, llamado a la santidad? Y si percibes que el agua está ahí parada, olvidada, sin uso, tal vez sea hora de preguntarte también: ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi vida de oración? ¿Dónde está mi esfuerzo por vivir según el Evangelio? Porque el agua bendita es un espejo, refleja el estado de tu corazón. Si la usas con fe, con amor, con confianza, es porque tu fe está viva, porque tu corazón busca a Dios, porque entiendes que la vida cristiana es una vida de gracia, de entrega, de dependencia amorosa de Dios. Pero si está ahí olvidada, es porque tal vez tu fe también esté olvidada, relegada a momentos específicos, desconectada del cotidiano, sin fuerza para transformar tu vida. Y eso es triste, porque Dios nos dio tantos medios, tantos signos, tantos sacramentales, justamente para que no nos olvidemos de Él, para que no vivamos como si fuéramos autosuficientes, para que recordemos siempre que somos hijos, que lo necesitamos, que Él nos ama y quiere caminar con nosotros. Hay personas que me dicen: Padre, no tengo agua bendita en casa, pero tengo fe. ¿No basta eso? Y yo respondo: sí, la fe es lo esencial. Sin fe, nada tiene sentido. Pero la fe verdadera busca expresarse, busca gestos concretos, busca medios que la alimenten, y el agua bendita es uno de esos medios. No es obligatorio tenerla, no es necesaria para la salvación, pero es un don que la Iglesia nos ofrece, un instrumento simple y hermoso que puede ayudarte a vivir tu fe de forma más encarnada, más presente, más consciente. ¿Y por qué rechazarlo? ¿Por qué vivir una fe abstracta, desencarnada, cuando Dios nos ofrece signos concretos, gestos sensibles, medios que tocan nuestros sentidos y nos recuerdan la realidad invisible de la gracia? La fe cristiana no es una filosofía, no es una idea, es una vida, es un encuentro, es una presencia. Y esa presencia se manifiesta en gestos, en signos, en sacramentos, en sacramentales. Negar esto es negar parte de la riqueza de la tradición cristiana, es empobrecerla, es volverla algo meramente mental, sin cuerpo, sin materia, sin concreción. Y aquí entra una reflexión importante sobre la materia. El cristianismo no tiene miedo de la materia, por el contrario, la santifica. Dios se hizo carne
Jesús es Dios encarnado y por eso la materia puede ser medio de gracia. El agua del bautismo, el óleo de la confirmación, el pan y el vino de la Eucaristía, todo eso es materia que Dios usa para comunicarnos su gracia. Los sacramentales siguen esa misma lógica. El agua bendita es agua común que fue bendecida, consagrada, separada para un uso sagrado. Y por eso puede ser medio por el cual Dios actúa, no porque el agua tenga poder en sí misma, sino porque Dios eligió actuar a través de medios sensibles, concretos, accesibles a nosotros. Y eso es una misericordia inmensa. Porque nosotros somos cuerpo y alma, materia y espíritu. No somos ángeles puros. Necesitamos signos visibles, gestos concretos, cosas que podamos tocar, ver, sentir. Y Dios, que nos conoce perfectamente, nos da esos signos justamente para que nuestra fe no se pierda en lo abstracto, sino que se encarne en el cotidiano, en la vida real, en las cosas simples y concretas de cada día. Entonces, tener agua bendita en casa no es superstición, no es folclore, no es cosa de gente atrasada. Es un gesto de fe, de confianza, de recuerdo. Es un medio que la Iglesia nos ofrece para vivir de forma más consciente, más presente, más integrada. Y puedes usarla o no, eso es libre. Pero si eliges usarla, hazlo con fe, con amor, con la conciencia de que aquel gesto simple es una oración, una invocación, una entrega, y que Dios, que ve el corazón, responderá no necesariamente con milagros espectaculares, sino con la gracia de perseverar, de crecer, de volverse cada vez más santo, cada vez más libre, cada vez más capaz de amar. Y termino con un último pensamiento. El agua bendita nos recuerda algo fundamental, que la vida cristiana es una vida de gracia. No nos salvamos solos. No somos autosuficientes, necesitamos a Dios, necesitamos su gracia, necesitamos su ayuda constante. Y reconocer esto no es debilidad, es realismo, es humildad, es verdad. Y el agua bendita es un signo de esa dependencia amorosa, de esa confianza filial, de esa certeza de que Dios es Padre y que Él cuida de nosotros. Por eso, cuando la usas, no estás haciendo un gesto mágico, estás haciendo un gesto de fe, de esperanza, de amor. Estás diciendo, Señor, confío en ti, me coloco bajo tu protección, reconozco que sin ti nada soy, pero contigo todo lo puedo. Y esa es la verdadera atracción, la verdadera ley que rige la vida cristiana. No la atracción mágica de resultados instantáneos, sino la atracción del corazón que se abre a Dios, que confía en Él, que vive según su voluntad. Y cuando vives así, todo cambia. No porque el mundo a tu alrededor se transforme por magia, sino porque tú te transformas de dentro hacia afuera. Y pasas a ver la realidad con ojos nuevos, con corazón pacificado, con alma ordenada. Y entonces lo que buscas se acerca, no porque lo atrajiste, sino porque te volviste capaz de recibir, de acoger, de vivir. Que el agua bendita en tu casa sea entonces no un objeto olvidado, sino un signo vivo de tu fe. Que te recuerde todos los días que eres hijo de Dios, bautizado, amado, llamado a la santidad. Que sea un gesto de confianza, de entrega, de reconocimiento de que Dios está presente, siempre presente en cada momento de tu vida. Y que al usarla con fe, tu corazón se pacifique, tu voluntad se fortalezca y tu vida se vuelva cada vez más aquello que Dios soñó para ti. Una ofrenda de amor, una canción de gratitud, un testimonio vivo de que Él es bueno, es fiel y nos ama sin medida. Izifasitele nilang ibuhilang alphuma olungisukale lintuba lokuqaphela ubuhle sintweni esilule indlela umhlaba ophenduka ngayo Bensinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya
kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane, isimfoni yemvelo isigesa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu, elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele, ekuboneni okumnene komkhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezinxushunxushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okomzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele, ekuboneni okumnene komkhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into sesilungile.